Con ustedes, su estimado presentador, el justiciero de la tele, José Antonio Arámbula López. Muy buenos días, amigos de Hidrocálidos. Sean bienvenidos a su noticiero jurídico, El Justiciero de Aguascalientes. El día de hoy tenemos noticias muy importantes para todos ustedes desde el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha emitido una tesis en materia civil que hoy es jurisprudencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando contratamos el seguro de nuestro automóvil no leemos las letras pequeñas en el contrato? ¿Alguna vez has tenido dificultades con los ajustadores y en sí con la empresa aseguradora en los rubros que cubre tu seguro de auto? Pues hoy tenemos buenas noticias para todos ustedes. Permítame, estimado público, presentar a nuestro reportero estrella desde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el justiciero desde el lugar de los hechos, Luis Gallo Nájera. Buen día, estimado Toño. Me encuentro en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde hoy los magistrados han emitido tesis en materia civil constitucional. Desde aquí saludo a todo nuestro teleauditorio, mandándoles un fuerte abrazo y deseando que en su vida encuentren la justicia. Y si no la encuentran, que por nuestro medio la encuentren. Muchas gracias, estimado Gallo. Por favor, narra los hechos suscitados. Los familiares directos de una persona que falleció como consecuencia de un accidente automovilístico por atropellamiento promovieron juicio de responsabilidad en la vía civil para reclamar el pago de daños materiales y una indemnización por daño moral, ante el hecho de que, en la vía penal, el demandado conductor del vehículo, que era propiedad de distinta persona, fue sentenciado por homicidio culposo, pero fue condenado por una cantidad insuficiente respecto a los daños materiales y absuelto de la reparación del daño moral. En la sentencia de segunda instancia del juicio civil, en cumplimiento a una previa ejecutoria del amparo, se reiteró la condena por daño material y se tuvo por acreditado el daño moral cuantificándose en cantidad líquida, es decir, en efectivo. Asimismo, con libertad de jurisdicción, el Tribunal de Alzada determinó que la sentencia en cuanto hace a la condena por el daño inmaterial deparaba perjuicio a la aseguradora, que extendió póliza de seguro de automóvil con la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros también llamada al juicio. Inconforme con lo anterior, la aseguradora presentó demanda de amparo directo, el cual fue concedido por el Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento, para que el Tribunal de Apelación responsable valorara el hecho de que la póliza de seguro, conforme a sus condiciones generales, excluía el daño moral. Adicionalmente, dicho tribunal negó que el solicitante de amparo adhesivo tuviera legitimación para reclamar las condiciones generales del seguro, por no tener el carácter de asegurado o contratante, sino un tercero conductor del automóvil. En desacuerdo con ello, el demandado interpuso recurso de revisión. Recapitulando, una persona fallece atropellada en un accidente vial. Los familiares del fallecido promueven vía penal el pago de daños materiales y una indemnización por daño moral. El responsable es sentenciado por homicidio culposo, pero la cantidad resultó insuficiente respecto a los daños materiales y fue absuelto de la reparación por daño moral. Ante esta situación, los familiares del fallecido promovieron juicio civil en que fue ratificado el daño material y se acreditó el daño moral en dinero. Sin embargo, la compañía aseguradora que contrató al responsable presentó demanda de amparo directo en la que se apelaron y se valorara el hecho de que la póliza del seguro no cubría el daño moral, y en desacuerdo, el demandado interpuso recurso de revisión. Imagínense, estimado público, que usted contrata el seguro de su vehículo pensando que el costo que usted paga cubre los daños que puede llegar a suscitarse en un accidente, en un choque o en cualquier incidente relacionado, y su aseguradora no le cubre lo que los afectados lo exigen. No puede ser. Ahora, estimado Gallo, cuéntanos, ¿cuál fue el criterio que la Suprema Corte tomó en este caso? Te cuento, Toño y teleauditorio, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en un contrato de seguro de vehículo obligatorio, la cobertura de responsabilidad civil debe ser integral, es decir, debe comprender tanto el daño material como el daño moral, hasta por el monto de la suma asegurada, por lo que el contrato de seguro de automóvil, con esa cobertura, que excluye el daño moral, no es un seguro eficaz y la cláusula relativa es inconstitucional, ya que no puede ser válida dicha exclusión en perjuicio del asegurado o de tercero, conductor con derecho a beneficiarse del seguro en la misma posición de aquel. La primera sala justifica su criterio en que la obligación de proteger los derechos de los consumidores concierne a los prestadores de servicios financieros y particularmente
a los del sector asegurador. Dicha protección especialmente consiste en contrarrestar asimetrías en la relación de consumo, propiciando la organización de los consumidores o usuarios de esos servicios y procurando el mejor cuidado de sus intereses ante posibles situaciones desventajosas, en equidad, transparencia y seguridad jurídica. Y el contrato de seguro, si bien constituye un acuerdo de voluntades, es finalmente un contrato de adhesión en el que existe un desequilibrio en las posiciones de la aseguradora, como experta en la materia, y del contratante o asegurado en cuanto a transigir o negociar sus condiciones generales. Sobre esa base, se tiene en cuenta que los artículos 145 y 146 de la Ley sobre el Contrato de Seguro contemplan que el seguro de responsabilidad, por virtud de la cual la aseguradora se obliga hasta el límite de la cantidad asegurada, y el derecho de la indemnización corresponde al tercero dañado, sin que en la regulación se advierta alguna exclusión, con lo cual queda la libertad contractual. Así, aun cuando el contrato de seguro se rige por este principio de autonomía de la voluntad, ésta se encuentra limitada para el asegurado o contratante, sobre todo en el caso de los seguros obligatorios, y en este sentido no debe considerarse válida la exclusión del daño moral en el seguro de vehículo con cobertura de responsabilidad civil. Ello, debido a que tal restricción no se cumpliría con el objeto del seguro obligatorio de vehículo, que es proteger el patrimonio del asegurado o del tercero conductor con derecho a los beneficios del pacto, pues el riesgo que se corre con el uso de vehículos implica responsabilidad por ambos tipos de daño. Así, a la luz del artículo 1916 de nuestro Código Civil Federal, el daño moral se actualiza independientemente de que se haya causado un daño material. Además, esto es coherente con lo que se refieren las normas de tránsito en cuanto a garantizar los daños que se pudieran ocasionar a los bienes y en las personas. Por ello, se considera que no es dable aceptar como un seguro eficaz aquel en el que la cobertura de responsabilidad civil excluye el daño moral, pues con ello se puede presumir la venta de un seguro ilusorio que no protegerá el patrimonio del cliente y sus usuarios en la medida en que se necesita. Máxime, que la aseguradora en cualquier modo ya calcula y cobra una cuota que considera el monto total por el que se obliga como suma asegurada. Por tanto, si no se actualiza una justificación objetiva y razonable para que el daño moral se pueda exceptuar de la cobertura de responsabilidad civil en este tipo de seguro, dicha exclusión no resulta válida y no debe operar en perjuicio del asegurado o del tercero conductor con derecho a beneficiarse del seguro en la misma posición de aquel. ¿Cómo ves, mi estimado Toño? Pues muy bien. Resulta muy importante que los usuarios de los servicios de aseguradoras conozcan sus derechos y sepan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un manotazo en la mesa a esas aseguradoras que pretenden incumplir con los derechos que tutela nuestra Constitución. Amable público, es de vital importancia que al momento de contratar un seguro de auto, lean con detenimiento el contrato y de tener dudas, pregunten y no firmen hasta que estén convencidos. Es mucho mejor asesorarse que después sufrir las consecuencias. Por último, estimado Gallo, ¿nos podrías dar el nombre de la compañía de seguros en este caso? Claro, se trata de la empresa Qualitas, compañía de seguros. Muy bien, pues ahí tiene, estimado público, así las cosas. Las aseguradoras deben cubrir el daño moral, el cual es integral en cuanto a responsabilidad civil por la suma asegurada. Vamos a una breve pausa comercial. Continuamos con su noticiero jurídico, El Justiciero de Aguascalientes. Regresamos. Y en otras noticias, permítame comentar a usted, amable público, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su semanario judicial del 14 de junio del 2022, publicó tesis en materia administrativa, en la cual la sucesión en materia agraria, el hijo menor de edad del decujus, concebido fuera del matrimonio, tiene el derecho a heredar en concurrencia con la cónyuge supersides. Los hechos fueron los siguientes. En el juicio agrario de origen se demandó el reconocimiento de derechos agrarios de un menor de edad concebido fuera de matrimonio, hijo de la parte actora principal y del decujus. El magistrado del Tribunal Unitario Agrario emitió la sentencia desde una perspectiva de género y en atención al principio del interés superior de la niñez, determinando que para asegurar el derecho humano de todo menor de edad a que sus necesidades alimentarias sean cubiertas, para que pueda alcanzar el nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y así pueda lograr una vida decorosa,
tanto el menor de edad como la cónyuge supersite, que es la demandada principal, tienen el carácter de sucesores legítimos. ¿Cómo ve usted, querido público? Cuando el papá sale con su domingo 7, ese dominguito tiene derecho a heredar a su tierrita, su parcelita. A pesar de ser un hijo concebido fuera de matrimonio, imagine la sorpresa de la esposa del decujus al saber que tiene que compartir herencia con el hijo de su rival de amores. Qué cosas, ¿no? Cuéntanos, estimado Gallo, ¿cuál fue el criterio que tomó el tribunal colegiado del circuito? Primero deja toco madera, no vaya a ser el chamuco y en una de esas se me chispotea el chirrión. El Tribunal Colegiado del Circuito determinó que conforme a un análisis interpretativo del artículo 18 de la Ley Agraria, los menores de edad concebidos fuera del matrimonio tienen derecho a heredar en concurrencia con la cónyuge supersite a fin de cumplir con los deberes previstos en la Constitución, de garantizar la protección de los derechos de los menores de edad y de privilegiar la solución del conflicto sin afectar la igualdad de las partes. Sobre los formalismos procedimentales, así como atendiendo a lo determinado en el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia emitido por la Suprema Corte, de conformidad con el cual en los procedimientos judiciales en que esté involucrada la infancia y adolescencia, los juzgadores cuentan con facultades protectoras para flexibilizar los principios y normas procesales con objeto de hacerlos compatibles con el principio del interés superior de la infancia. Claro, nuestra Suprema Corte le hace justicia a su función al proteger ante todo los derechos de los niños y jóvenes, muy a pesar de los recovecos procesales. Coincido con la justificación de la Suprema Corte, ya que la única forma de proteger los derechos del menor de edad, hijo del decujus, concebido fuera del matrimonio, quien por esta circunstancia no está vinculado a la cónyuge supersite, es realizando un análisis interpretativo del artículo 18 de la Ley Agraria, el cual dicta que cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos puede heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán en el siguiente orden. Primero, al cónyuge, después a la concubina o concubinario, después a uno de los hijos del ejidatario, después a uno de sus ascendentes y, o por último, a cualquier persona dependiente económico del ejidatario. Ahora bien, si resultan 2 o más hijos ascendientes o dependientes económicos con derecho a heredar, los herederos tendrán 3 meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién conservará los derechos ejidales. En caso de desacuerdo, el Tribunal Agrario debía proceder a la venta de los derechos ejidales en subasta pública y repartir lo obtenido en partes iguales entre las personas con derecho a heredar. ¿Qué te parece, mi estimado Gallo? Lo visto por el artículo 18 de la Ley Agraria puede ser parte de un formalismo legal procedimental que, en el caso expuesto, contraviene los derechos de un hijo fuera del matrimonio del decuyus, afectando sus derechos fundamentales y el interés superior de la niñez, por lo que la determinación de la Suprema Corte reviste importancia en la protección de dichos derechos. Pues muy bien. ¿Algo más, mi estimado Gallo? Por mi parte sería todo lo que tengo por informar. Me despido desde el lugar donde se generan los criterios jurídicos. Saludos y buen día a todos. Estimado público, estas fueron las noticias jurídicas más importantes en su noticiero, El Justiciero de Aguascalientes. Recuerden que la ley es la ley y hay que cumplirla. Hasta la próxima.